Imagínate restaurar una obra religiosa y que termine pareciendo un mono de peluche mojado. ¿Una broma? No. Esto pasó de verdad. Hoy te cuento la historia del Ecce Homo de Borja, el peor retrato de la historia del arte. Bienvenidos a Érase una vez en la historia, el canal donde exploramos personajes, momentos y curiosidades históricas con un toque humano y cercano. Si te gusta aprender mientras te entretienes, suscríbete y activa la campanita, porque aquí la historia también se disfruta. Ecce homo es una frase latina que significa «he aquí al hombre». Estas palabras fueron pronunciadas por Poncio Pilato al presentar a Jesús ante la multitud, luego de haber sido flagelado y coronado con espinas, en una escena previa a la crucifixión. Es un momento clave dentro del relato bíblico, porque muestra a Jesús humillado y vulnerado, justo antes de ser condenado. Por eso mismo, el Ecce homo se convirtió en una de las escenas más representadas del arte cristiano. Desde la Edad Media hasta el Barroco, cientos de artistas inmortalizaron esa expresión de sufrimiento. Lo vemos en obras de Tiziano, Caravaggio, Murillo y tantos otros. En cada una de estas versiones, el rostro de Cristo refleja el dolor, la compasión y la resignación. No es solo un retrato religioso, es también una imagen cargada de significado emocional, político y cultural. En este caso, no hablamos de una obra famosa de museo, sino de una pintura mural ubicada en un rincón discreto del Santuario de la Misericordia, en Borja, un pequeño pueblo aragonés en el noreste de España. Fue realizada alrededor de 1930 por Elías García Martínez, un pintor académico, sin gran renombre, pero con formación artística. Elías solía hacer retratos por encargo y trabajos decorativos en iglesias, y esta pintura fue uno de sus tantos aportes locales. El mural mostraba a Jesús coronado de espinas, con una expresión serena y mirada compasiva. No era una obra excepcional desde el punto de vista técnico, pero para la comunidad local tenía un profundo valor afectivo. Estaba allí desde hacía generaciones, formando parte de la memoria visual del pueblo. Muchos feligreses la recordaban desde su infancia, era parte del paisaje espiritual de Borja. Sin embargo, con el paso de los años, la pintura comenzó a deteriorarse. La humedad, el salitre de las paredes y la falta de mantenimiento hicieron que el color se desvaneciera y que el rostro de Cristo se volviera borroso, casi irreconocible. Se convirtió en una silueta sombría, como si poco a poco se estuviera borrando no solo del muro, sino también del recuerdo. Y fue precisamente ese deterioro, esa desaparición de la imagen, lo que llevó a una vecina del pueblo a intentar hacer algo que, sin quererlo, cambiaría el destino del mural para siempre. Cecilia Jiménez, una mujer de más de 80 años y vecina de Borja, había observado durante años cómo la imagen del Cristo se desvanecía ante sus ojos. Para ella, como para muchos en el pueblo, esa pintura no era una simple decoración de iglesia, sino una figura sagrada, casi como un recuerdo de infancia. Y un día, movida por esa mezcla de fe, nostalgia y quizás una pizca de exceso de confianza, decidió hacer algo al respecto. Cecilia no era restauradora profesional. Según su testimonio, había tomado algunas clases de pintura, y por eso pensó que podía retocar el mural. Nadie se lo encargó oficialmente. Simplemente un día de agosto de 2012, entró al santuario con sus pinceles, una bata, pintura acrílica y una buena dosis de iniciativa, y comenzó a pintar. Pero el problema fue que el muro estaba muy deteriorado. La pintura original se había desprendido en varias zonas y los materiales que usó Cecilia eran inadecuados para un fresco mural. Poco a poco, sin darse cuenta, fue reemplazando los detalles originales por trazos gruesos, formas deformadas y líneas desproporcionadas. El rostro de Jesús, que antes mostraba serenidad, se transformó en una figura confusa, con ojos desalineados, una nariz apenas insinuada y una boca difusa que más bien parecía un hocico. Algunos dijeron que parecía un oso. Otros, un mono. De ahí surgió el nombre que lo haría mundialmente famoso, el Ecce mono. Pero lo más llamativo es que, al parecer, Cecilia no se dio cuenta del resultado. Incluso llegó a declarar que aún no había terminado la restauración, que era solo el comienzo. Cuando los responsables de la iglesia vieron lo que había hecho, no sabían si reír, llorar o llamar a la policía del arte. La historia no tardó en hacerse viral. En cuestión de horas,
La noticia se difundió por España y al día siguiente estaba en medios internacionales. Restauración de arte termina en desastre. Cristo convertido en caricatura. Una abuela desata el caos artístico. El mural, hasta entonces desconocido para el mundo, se convirtió en la obra más famosa de Borja, aunque no por las razones esperadas. Y aunque en un principio la gente del pueblo se escandalizó, y Cecilia fue duramente criticada, la historia apenas comenzaba. El desastre artístico estaba a punto de transformarse en un fenómeno mundial. En cuestión de días, el ex-mono se convirtió en una sensación en Internet. Primero, aparecieron artículos y titulares en medios como BBC, El País, The Guardian y The New York Times. Luego vinieron los memes, las camisetas, las tazas y hasta parodias animadas. Todos querían hablar del peor intento de restauración del mundo. Era agosto de 2012 y Borja, un pueblo de apenas 5.000 habitantes, aparecía en noticieros de todo el planeta. Las redes sociales jugaron un papel crucial. Twitter, Facebook y YouTube se llenaron de comparaciones cómicas. Algunos decían que el nuevo Cristo parecía Chewbacca resfriado, otros que era el primo lejano de E.T. El hashtag exemono se volvió tendencia internacional, y en pocos días, el mural tenía su propia página en Wikipedia, y hasta fan art. Mientras tanto, Cecilia Jiménez, que inicialmente fue ridiculizada, pasó de ser la culpable del desastre a convertirse en un ícono viral. Personas de todo el mundo le enviaban mensajes de apoyo, y medios de comunicación hacían fila para entrevistarla. La anciana, confundida pero emocionada, no entendía del todo cómo su gesto de buena voluntad había explotado de esa forma. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Borja comenzó a recibir un aluvión de turistas. Gente de todas partes viajaba al pueblo solo para ver el famoso mural en persona. Entre 2012 y 2013, el santuario recibió más de 40.000 visitantes, cuando antes apenas tenía unos cientos al año. Gracias a esto, la economía local se revitalizó, se abrieron tiendas de souvenirs, cafés temáticos y hasta una exposición permanente sobre la historia del ex-homo. El dinero recaudado por entradas y donaciones ayudó a restaurar otras zonas del santuario y a financiar causas sociales. Borja pasó de ser un pueblo casi desconocido a un caso de estudio de cómo un error puede generar una oportunidad inesperada. Hoy, la figura de Cecilia Jiménez es vista con más simpatía que burla. Incluso se firmó un acuerdo para que ella y su familia recibieran un porcentaje de lo recaudado por la exposición. Porque, al final, su acción, por torpe que pareciera al principio, trajo beneficios reales a su comunidad. El caso del ex-homo de Borja no solo es gracioso o entrañable. También abrió un debate muy serio sobre el arte, la restauración y el valor simbólico de las obras. Primero está la cuestión ética: ¿quién puede intervenir en una obra de arte? Aunque la intención de Cecilia fue buena, su acción se realizó sin permisos, sin preparación técnica y sin supervisión. Esto plantea una pregunta importante: ¿hasta dónde llega la responsabilidad individual cuando se trata de patrimonio cultural colectivo? Luego está el debate artístico. ¿Sigue siendo arte algo que fracasa en su propósito original, pero logra conmover o hacer reflexionar? Algunos expertos opinan que el ex-mono no es una restauración fallida, sino una obra nueva que tiene valor por sí misma, como arte naif, outsider o accidental. Otros argumentan que fue una profanación, una pérdida irreparable de la obra original. También se discutió si debía borrarse y restaurarse profesionalmente, o dejarse tal cual. Finalmente, se decidió conservarlo como testimonio de lo que ocurrió. Hoy, el mural está protegido por una cubierta de metacrilato, y ningún pincel más se le acercará sin aprobación oficial. Este debate también llegó a museos, universidades y conferencias. Se hicieron documentales, estudios sociológicos y hasta ensayos académicos sobre el fenómeno. ¿Qué nos dice esto? Que incluso los errores, cuando son genuinos, pueden convertirse en objetos de reflexión profunda. Porque quizás, el ex-homo de Borja nos recuerda que el arte, como la vida, está lleno de imperfecciones, y que a veces, la belleza aparece justo donde no la esperábamos. ¿Y tú? ¿Crees que fue un error imperdonable o una obra accidental del destino? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte para descubrir más curiosidades históricas cada semana. Gracias por ver Érase una vez en la historia. Nos vemos en el próximo video.